Bueno, un cordial saludo para toda nuestra audiencia. Bienvenidos a un espacio más de diálogos territoriales de la Fundación Ecohumano. Hoy con un invitado muy especial que ya ha sido anunciado, el señor Pedro Antonio Rojas Villamil, presidente del sindicato de Gensa, un tema que nos compete a todos los boyacenses. Bienvenido, don Pedro, a este nuevo espacio. Gracias, Yolanda. Un cordial saludo para todos y esperamos que esa charla pues sea enriquecedora y podamos tener un mayor conocimiento de la problemática que se está viviendo en las termoeléctricas con la administración de Gensa. Como lo hemos manifestado, esto no es una situación por reivindicación de derechos laborales, esto es más allá todo lo que tiene que ver con la soberanía energética de los territorios, algo que es muy importante para los boyacenses, el desarrollo económico de los boyacenses, el desarrollo económico principalmente de Paipa y sobre todo de todas esas miles y miles de familias que dependen también del sector minero, especialmente el carbón, en más de 11 municipios circunvecinos del municipio de Paipa. Muy bien, don Pedro, muchas gracias. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Diálogos Territoriales, un espacio educativo para reconocernos en nuestro territorio. Presenta Fundación Ecohumano. Bueno, como lo habíamos anunciado, este es un espacio en el que vamos a estar conversando con don Pedro acerca de toda la problemática que se ha venido generando con las térmicas de Gensa, las termoeléctricas de Paipa. Don Pedro, para iniciar, quisiera pedirle el favor que usted le aclarara a los boyacenses y a todas las familias, digamos, que hacen parte de la cuenca del río Chicamocha, porque lo que ha motivado la elaboración de este programa es toda la afectación que nosotros encontramos a lo largo y ancho del río Chicamocha. Las térmicas están sobre el río Chicamocha, pero no sabemos muchas de las veces los boyacenses cómo nos afecta y cómo funcionan estas térmicas. Creo que hay una confusión y creemos que Gensa es lo mismo que las termoeléctricas de Paipa, entonces le pido el favor que nos aclare cuál es la diferencia y la, digamos, conexión que hay entre las termoeléctricas de Paipa y Gensa. Bueno, Yolanda, comentarle a las comunidades que las termoeléctricas 1, 2 y 3, conocidas como termopaipas, son unos activos de generación del departamento, o eran de generación activos de generación del departamento. Gensa es una empresa caldense con sede en Manizales, que hasta antes de 2005 estaba con su proyecto de hidromiel. Allí en Manizales tenían cerca de 40, 50 trabajadores y tenían especialmente lo de hidromiel y las zonas no interconectadas. En el año 2005, o mejor hagamos, Termopaipa era un activo del departamento, de la región, que hasta el año 2005 administró la empresa de energía Boyacá, que hasta esa fecha también era una empresa pública. Después el Estado la vendió. Pero lo que tiene que ver con el contexto histórico de las termoeléctricas inicia desde el gobierno del general Rojas Pinilla con la puesta en servicio de la unidad 1, que en ese entonces tuvo una capacidad instalada de 33 megavatios. Para la instalación de esta planta, tanto el municipio de Paipa como el departamento de Boyacá destinaron más de 110 hectáreas de terreno, donde actualmente se encuentran las 3 unidades termoeléctricas conocidas, como dijimos hace un momento, Termopaipa 1, 2 y 3. Además también están los lagos de enfriamiento y la subestación eléctrica del anillo nacional, que esta subestación tiene un nivel de tensión de 230, 115 y 13.8 kilovoltios. A lo largo de los años, las 3 unidades de generadora fueron aumentando su capacidad. Paipa 1 pasó a tener 36 megavatios netos, Paipa 2
72 megavatios netos, Paipa 3, 70 megavatios netos. Y en el 2005 es donde inicia la problemática a la cual hoy estamos haciendo frente como boyacenses, como trabajadores, como sindicato. En el año 2005 la empresa Energía Boyacá era responsable de la gestión y administración de estas plantas. Luego vino ya la problemática con la administración de Gensa. Entre 1998 y 2005, la EPSA enfrentó pérdidas financieras significativas producto de un contrato desfavorable firmado por el gobierno de César Gaviria y su ministro de Minas y Energía, Guido Nuliamín. Este contrato comprometía a la EPSA a comprar energía a Paipa 4, lo que es Termosochagota, propiedad de un consorcio alemán, por un periodo de 20 años, con la obligación de adquirir 150 megavatios de energía cada hora, lo que generaba algunas pérdidas a la EPSA. Entonces, hicieron una transferencia a Gensa para que Gensa administrara estas plantas. En el 2005, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y a través del documento COMPES 3327, se estableció el saneamiento de las empresas prestadoras de servicio público, lo que llevó a que las plantas termoeléctricas Paipa 1, 2 y 3 fueran cedidas o fueran entregadas a la administración a Gensa, como dijimos, con sede en Manizales. Esta transferencia fue aprobada mediante el artículo 66 de la ley 812 del 2002-2003. Y a partir del 1 de mayo del 2005, Gensa asumió, le entregó la administración de estas plantas. Desde esa fecha, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se convirtió en el mayor accionista de Gensa, con el 93.19% hoy en día de las acciones. La empresa Energía Boyacá tiene el 6.42% de acciones y muy curiosamente tiene acciones allí hasta la alcaldía de Neiva, creo que es, y lo que sí estoy seguro es la alcaldía de Manizales, el departamento de Caldas, una serie de instituciones públicas, y curiosamente en Boyacá no hay ni una sola acción ni para la alcaldía de Paipa ni tampoco para el departamento de Boyacá. Entonces eso es lo que tiene que ver con las transferencias. El desempeño y problemas actuales bajo la administración de Gensa. Desde febrero del 2018, Gensa asumió por completo la responsabilidad de la operación y mantenimiento de las plantas, tras la finalización de un contrato sindical que existía entre nuestros sindicatos, valga la redundancia, Intralecol y Gensa. Entonces, desde aquí se ha venido la empresa enfrentando graves dificultades financieras y operativas, entre las que principalmente se destacan contratos de venta de energía a precios muy por debajo del mercado. Ahorita hablaremos de lo que es XM, que lo ha generado pérdidas millonarias diarias debido a la venta de energía a precios inferiores a los de la bolsa, que fue durante todo el fenómeno del Niño. Deudas generadas por construcciones de las torres de enfriamiento. Es un proyecto que están literalmente abandonados, lo que ha generado una inversión de miles de millones de pesos y que no ha sido ejecutada correctamente. El contratista responsable de este proyecto finalmente abandonó el trabajo sin entregar la obra. Hasta la fecha no se ha respondido por esta situación. Lo único que tiene Gensa son actas de aplazamiento, no recuerdo exactamente ahorita el nombre, de esas obras. Entonces, la empresa Gensa, la administración de Gensa, ha salido a decir en los medios de comunicación y citó una rueda de prensa el 12 de febrero en el cual manifestaba que esas plantas son obsoletas. Lo que ha ocurrido, y que esas plantas no son obsoletas, lo que ha ocurrido es un abandono sistemático por parte de la administración de Gensa, que ha omitido las inversiones necesarias para su modernización y mantenimiento, poniendo en riesgo su operatividad y el empleo de cientos de trabajadores boyacenses, no solamente los que estamos trabajando en la planta, sino todas esas otras familias que día a día trabajan en las diferentes partes del sector minero. También otro problema que hemos venido denunciando es la sobreexplotación de esas plantas, que responde a intereses comerciales, no a necesidades del sistema, que Gensa se ha utilizado Paipa 1 y 3 para cubrir negocios irregulares, vendiendo energía a precios muy por debajo de los valores del mercado, perjudicando la rentabilidad de las plantas y desviando las ganancias fuera del departamento. Impresionante. Perdóneme, hacemos ahí un alto, don Pedro. O sea, su merced está diciendo aquí varias cosas que es fundamental que los boyacenses y los paipanos tengamos claro. Uno, entiendo que hace algunos años,
sobre los años 2000, creo, o cuando se constituyeron las termoeléctricas, el departamento de Boyacá, varios municipios de Boyacá, incluida la alcaldía de Paipa, el municipio de Paipa tenía acciones en las termoeléctricas. Hoy día lo que su merced nos está diciendo es que tiene la alcaldía, la gobernación de Caldas, la alcaldía de Manizales, otros departamentos, otros municipios que no están dentro de Boyacá, hacen parte de las acciones o de las entidades accionarias de Gensa, menos los boyacenses. Una cosa que me parece completamente absurda, que los boyacenses no estemos informados de esta situación. Otra cosa que también su merced acaba de mencionar que me parece bien importante es el abuso o el uso sobre explotación de las plantas, la ponen a generar más de lo que realmente el sistema lo requiere. Sí, entonces la pregunta es, ¿de qué nos sirve a los boyacenses tener estas térmicas y de qué nos estamos beneficiando los boyacenses si no administramos? ¿Cuáles son, digamos, por un lado mirar la afectación que tenemos, los impactos ambientales y sociales que se están generando, no solamente en las térmicas, ¿cierto?, sino también a nivel del departamento, los 11 municipios que su merced está mencionando, vamos a mirar ahorita más adelante cómo preguntarnos si Gensa está aplicando la debida diligencia de la normatividad en términos de derechos humanos de las comunidades que proveen el carbón para el suministro digamos, del funcionamiento de las térmicas. En ese orden de ideas, don Pedro, ¿cuáles son los problemas reales que están generando en estos momentos las térmicas o el manejo administrativo de esas térmicas para los boyacenses? Bueno, realmente estas plantas son administradas por personas caldenses desde Manizales, muy poco vienen a Boyacá y desde un escritorio, detrás de un escritorio de Manizales, pues están haciendo una administración muy deficiente en estas plantas. Tan así que realmente nos preguntamos en qué se está invirtiendo solamente del año 2019 al año 2023. La empresa recibió 200.243.885.037 pesos de cargo por confiabilidad. Expliquémosle a la gente qué es el cargo por confiabilidad. El cargo por confiabilidad es algo legal que lo tienen todas las termoeléctricas y muchas generadoras de este país y es única y exclusivamente para mantenimiento de los equipos, para el personal que labore allí y para compra de combustible, en este caso para la compra de carbón. Esas son las tres únicas, el destino principal de este cargo por confiabilidad. Y eso no depende de nada más, sino de que las plantas realmente estén listas para entrar en servicio. Entonces, aquí lo que vemos es que Gensa realmente no ha invertido más allá que ellos argumentan que sí lo han invertido. Por eso estamos pidiendo como sindicato que venga la Contraloría General de la República e investigue aquí algunos contratos que bien podrían ser hallazgos de detrimento patrimonial. Hoy el sindicato no puede decir que haya, y no lo vamos a decir porque no tenemos las pruebas de que haya corrupción al interior de Gensa, pero sí estamos pidiendo que venga la Contraloría General de la República y que se haga una investigación técnica. Es curioso que durante muchos años siempre vienen personas de la Contraloría, pero hacen esas investigaciones administrativas y sobre el papel todo funciona a la perfección. En estos días denunciamos en las redes sociales cómo es que se inunda esa planta cuando llueve, que está lloviendo cuestión del invierno tremendamente. Se inventaron un contrato que para las aguas lluvias y lo que hicieron fue tapar un poco de drenajes y ahora cada vez que llueve esa planta se inunda como lo hemos denunciado en las redes sociales y en los diferentes medios y que vamos a denunciar también en la Contraloría. Se hicieron, es que es un contrato que realmente no entendemos la función de ese contrato. El contrato dice que hay que separar las aguas lluvias de las aguas industriales, que porque no se pueden revolver, que porque va para el río. Pero curiosamente, las aguas lluvias se inventaron una serie de trabajos y van a llegar al mismo punto donde llegan las aguas industriales para hacer todo el proceso nuevamente a la planta. Entonces, no entendemos eso y sí está afectando. Hicieron unos trabajos al interior de la planta que lo llamaron aguas industriales, que es algo de los canales de agua circulación.
y realmente es un proyecto que una serie de equipos que no funcionan para absolutamente para nada. Y curiosamente, la Contraloría General de la República no encuentra nada normal. Entonces, por eso nuestra insistencia de que venga la Contraloría, de que venga el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de que ellos mismos se den de cuenta en qué se está invirtiendo la plata que sale del Departamento Nacional de Planeación y a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, miles de millones de pesos como esas torres de enfriamiento. Cuando Agenza nuevamente vaya a continuar con el desarrollo de esas torres, estamos casi convencidos que el valor de esas torres va a ser por el alrededor de los 120.000, 100.000 millones de pesos. Iniciaron con 41.000 millones de pesos y la misma empresa en días pasados nos dice que ya van invertidos 80.000 millones. Luego, si eso no ha funcionado, entonces muy seguramente ese proyecto que inició en 41.000 millones de pesos va a terminar valiéndole a los colombianos cerca de 120.000 millones de pesos. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que si llega a entrar en servicio, así como lo tienen planeado, lo que va a hacer es agitar toda esa ceniza que está en el fondo del lago y la vamos a hallar a los condensadores. Todos sabemos que durante años el agua lo que ha traído es cenicita, toda la ceniza del patio, y a lo que pase esa ceniza con el agua de enfriamiento en el condensador, eso es abrasivo y lo que vas a dañar una serie de equipos al interior de la planta. Imagínese. Perdón, don Pedro, yo lo interrumpo ahí. Es que su merced nos está dando una cantidad de información que yo sé que muchas de las personas que no están informadas sobre esta situación relacionada con Gensa y con las termoeléctricas de pronto no nos captan todo lo que su merced nos está diciendo tan importante. Su merced mencionó hace un momento el cargo por confiabilidad. Quiero ahondar un poquito ahí porque esos son unos ingresos, lo digo porque yo he estado participando, le comento a la audiencia, he estado participando en las mesas de diálogo, acompañando al sindicato, pero también informándome de muchas de estas situaciones que usted nos está comentando. Y es que decía el funcionario de Gensa, es que las térmicas producen más paradas que funcionando. Y cuando uno dice, pero ¿por qué funcionan o por qué generan mayor rentabilidad cuando están paradas y no cuando están funcionando? Es por este cargo de confiabilidad que su merced nos está comentando, que me parece importantísimo que la audiencia tenga clara que esto hace parte de los ingresos fijos que tienen las térmicas por el simple hecho de existir, por el simple hecho de estar disponibles para la generación de energía. Eso significa que las termoeléctricas no están generando energía de manera constante y cuando están paradas no están utilizando, digamos, materias primas, sino que están obteniendo ingresos porque este cargo por confiabilidad es un ingreso que el Estado le garantiza a las termoeléctricas y que lo administra Gensa, que como lo acaba de mencionar don Pedro, este es unos ingresos fijos que tienen para mantenimiento, para personal. Su merced mencionó tres aspectos. Sí, es para mantenimiento de los equipos, para los trabajadores, para la nómina para adquirir el combustible principal, que en este caso es carbón. El carbón. Y quiero que nos detengamos ahí un momentico, don Pedro. Entonces, es importante que los boyacenses entiendan esto. O sea, hay una excusa, y yo estoy hablando con varios empresarios mineros de los municipios que suministran carbón a Gensa, y ellos estaban ofendidísimos porque el argumento que decían era que el gobierno nacional no le estaba haciendo los pagos ni las transferencias que debiera hacerle a Gensa, y que además por el incremento en los costos de carbón que Gensa estaba perdiendo plata. Por favor, don Pedro, comentémosle a nuestras comunidades mineras si esto es cierto, porque yo siento que ahí hay una desinformación. Bueno, el profesional o el responsable de Gensa que suministró esa información, quizás él debe de verificar y tener unos mejores asesores, porque eso realmente contrasta con la realidad. El gobierno nacional le entregó a Gensa, como les dije hace un momento, una cifra de 200.243.885.037 pesos, cargo por confiabilidad de los años 2019 al 2023. Luego de ahí debió haberse pagado ese carbón. Ahora, que las termoeléctricas son y hacen parte fundamental
en el respaldo del sistema eléctrico. Las termoeléctricas no es para estar a toda hora generando. Todas las termoeléctricas de este país, sean Termopaipa, sean Dibuya ya con los de GESELCA, o sea en San Cayetano, las termoeléctricas, o sea la misma termoeléctrica que está allá al lado de nosotros, Ochagota, las termoeléctricas es única exclusivamente durante el fenómeno del Niño y que así lo requiera el sistema eléctrico nacional. Pero las termoeléctricas no son para estar a toda hora en servicio como se vio en los últimos 23 meses, en que algunas termoeléctricas sí pararon para el mantenimiento y XM, que es el administrador del mercado mayorista de energía en nuestro país, es quien regula o el que indica quiénes entran a generar. Es, digámoslo aquí así como si fuera un equipo de fútbol. Las termoeléctricas somos los suplentes del equipo de fútbol y que estamos ahí listos para cuando el entrenador, en este caso XM, requiera que entre uno de los suplentes, pues el entrenador y XM solicitan a la termoeléctrica que entre en servicio y le va a pagar el megavatio al precio de mercado de ese día. Y las termoeléctricas, todas las generadoras de ese país, sean termoeléctricas, sean hidroeléctricas, todas las generadoras de ese país ofertan a diario cuánta cantidad de energía pueden generar y a qué precio la pueden generar. Entonces, lo que vimos aquí durante estos 23 meses, sí, mucho tiempo fue, mucho de todo el periodo de generación, fue porque realmente el sistema eléctrico lo necesitaba. Pero también hay que contarle a la gente que mucho de los otros días fue porque los contratos de venta de energía que hizo Gensa, tal y conforme lo manifestaron allí el 11 de abril, los directivos de Gensa estuvo alrededor por debajo de los 300,000 pesos. Y un dato muy importante, por ejemplo, el 31 de octubre, Termopaipa Gensa debió haber recibido una suma muy importante por la venta de energía de solo ese día. Permítame, le busco los datos para no tener que no darle equivocar. Por solo de venta del mes de octubre, todo el mes de octubre, Gensa debió haber recibido 98,495,325,743 pesos. Eso debió haber recibido Gensa del mes de octubre del 2025. O sea, 98,425,325,725,325,745 pesos. Eso debió haber recibido Gensa por la venta de energía del mes de octubre. ¿De qué? ¿Cómo lo debió haber recibido? Por la unidad 1. Si Gensa había recibido 16,615,607,160 pesos. De la unidad 2, 46,799,094,875 pesos. Y de la unidad 3, 35,080,620,710. Todo esto nos va a sumar 98,495,325,745 pesos de un mes. De un mes. ¿No? Que Gensa, como no hace los mantenimientos óptimos, como no compra los repuestos que necesitan varios equipos, pues no pudo cumplir el despacho. Entonces, ¿qué le tocó hacer? El solo 31 de octubre, que el precio en bolsa de la energía estuvo cerca de 2,400,000 pesos, 2,400,000, digamos. Entonces les tocó ir y comprar energía a 2,400,000 para venir a entregársela al que se la compró a 300,000 pesos. Entonces hagamos la cuenta de cuánta plata realmente dejó de ganar Gensa y cuánta plata perdió. Y claro, ellos dicen que no, que es que el fenómeno del Niño los afectó y que el precio del carbón. Como sindicato decimos, eso realmente no es cierto. Así como el precio del carbón subió a los 500,000, 600,000 pesos, el precio del megavatio subió de 300,000 a 2 millones de pesos. Entonces, si el precio del carbón realmente los hubiera afectado, ¿por qué a los señores y a los compañeros de C de la cuarta unidad, a ellos no los afectó? Si es el mismo carbón, es de la misma región y es el mismo precio, participan en la misma bolsa de energía. Sencillamente que ellos sí vendieron muy bien la energía y ellos no hicieron una venta acelerada. Nosotros como sindicato, consideramos que realmente allí no fue ningún error de venta de energía. Por eso estamos pidiendo que la Contraloría General de la República investigue
si realmente fue un error en la venta de energía o fue un error a propósito. Eso tiene que investigarlo un ente de control, pero no puede ser que le subió el precio del carbón a los de Paipa 1, 2 y 3 agencia, y entonces a los de la cuarta unidad sí no le subió el precio. Entonces, pero además, don Pedro, o sea que no habría excusa alguna para que Gensa diga que dejó de pagarle a los proveedores de carbón porque no tenía dinero, porque por un lado tienen el cargo fijo de confiabilidad, pero además tienen la venta de energía, que como su merced lo acaba de mencionar, ellos tampoco están perdiendo, porque así como sube el costo del carbón, también ellos le están incrementando al valor del kilovatio de energía. Entonces no habría justificación para que Gensa no le pagara oportunamente a los mineros del departamento y de los municipios que proveen el carbón. Exactamente, no encontramos una lógica más allá que es los contratos cuestionables y que se deben de investigar de venta de energía, porque así como lo hemos mencionado, debieron haber recibido el cargo por confiabilidad y además lo de la venta de energía. Y con un dato adicional, a Gensa, el ministerio, el gobierno nacional les transfirió 90,000 millones de pesos entre finales del 2024 y principios del 2025. Entonces, ¿qué está pasando con esta plata? No, que 50,000 millones fue para cubrir unos contratos y otros fue para su proyecto de una PCH, una pequeña central hidroeléctrica que tienen en Caldas. Entonces, aquí hay cosas que realmente no entendemos, más allá de que quizás Gensa sobre el papel lo sepa presentar, pero en la práctica insistimos y volvemos a insistir que venga la Contraloría y que se haga una investigación, pero técnica, no administrativa. Hay algo más que escuchaba en esas mesas de diálogo, don Pedro, y que su merced también lo ha mencionado, y es que hay unas volteretas todas extrañas, y me disculpan porque yo no sé nada de economía, pero lo que su merced ha venido mencionando y lo que se le dijo al funcionario de Gensa en esta mesa, en donde también estuvieron delegados de la gobernación, de la alcaldía, de varias instituciones del departamento, es que Gensa vende energía a un tercero, se la vende a un tercero y ese tercero se la revende a la nación a un costo súper altísimo. O sea, ¿qué sentido tiene esto, don Pedro? Por favor, explíquenos. Por eso yo para eso le tengo un nombre, pero no quiero entrar en esa discusión, pero por eso estamos pidiendo Contraloría General de la República, investiguemos. ¿Qué sucede? La Nación, ¿cierto? Y la Nación tiene el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Minas y Energía. Y la Nación, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tiene el 93.19 de acciones de Gensa. La hace una empresa pública, aunque es mixta, por lo que tiene la empresa Energía de Boyacá, que es privada, el 6.42. Entonces, la misma Nación le entrega a Gensa la administración de las termoeléctricas. Y aquí inicia todo una trama, algo que en la lógica uno no entiende, más allá que en la práctica sí lo entenderíamos, pero él tiene su propio nombre y no lo voy a decir para no entrar en tantos problemas judiciales quizás con la misma empresa. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? Para Gensa generar un megavatio le cuesta alrededor de 200,000 pesos. En la pasada reunión nos decían que menos, pero no, vamos a decirle que son 200,000 pesos, ¿cierto? Entonces, Gensa va y se lo vende a un privado, y a este privado se lo vende alrededor de 280, 300,000 pesos, digámoslo así. Y ahora este privado, ¿qué es lo que hace? Ese privado va y lo vende en la bolsa de energía, como sucedió el 31 de octubre, a 2.400.000 pesos. Entonces, la energía que por un lado le costó al Estado 200,000 pesos generarla, por el otro lado, el Estado vía subsidio todo tiene que pagarla a 2.400.000 pesos. O sea, eso es lo que no entendemos, quién es el que patrocina ese tipo de negocios o cómo se hace ese tipo de acuerdos comerciales que finalmente son recursos públicos, los cuales se los está llevando un privado. Y como bien lo ha dicho el presidente de la República, las empresas públicas tienen que estar al servicio del pueblo y no de un contratista. Y es lo que estamos viendo acá, concretamente con Gensa y con lo que está pasando puntualmente en Termopaipa. He recibido personalmente algunas llamadas de otras secciones de Gensa, de otras partes de donde Gensa tiene también centros de trabajo, y en el cual ellos nos cuentan algunas cosas que nos piden que vayamos también allá y que se investigue. Decimos, no podemos ir hasta allá, toda vez que ellos pues no son afiliados y no
nuestra acción del sindicato Sintrolecoles aquí en Paipa, pero si algún día también podemos ir hasta allá, pues tenemos que hacerlo, pero realmente de las otras secciones algunas personas nos han llamado para decirnos algunas cosas que también ellos no consideran que se están realizando ya en las otras zonas no interconectadas. Okay. Entonces, la situación nos parece que en esto el Estado tiene que asumir un evento muy importante, algo concreto, y nos parece que se debe intervenir agencia para que se investigue qué está pasando realmente con esos dineros públicos del Estado. Nosotros como sindicato, repito, insisto, hoy no estamos diciendo que haya corrupción, estamos pidiendo que venga la Contraloría General de la República. Vale, hay otra situación, don Pedro, que su merced también la mencionó, y quisiera que ahondáramos un poco más porque es de relevante importancia para las comunidades de la zona de influencia directa como indirecta, como para las familias ribereñas del río, y es lo que tiene que ver con esas térmicas. Su merced lo mencionó, y en la mesa de diálogo que tuvimos con la persona representante de Gensa decía que hasta el momento se han invertido 70.000 millones de pesos en unas torres de enfriamiento que están generando unos daños enormes a la infraestructura vial y a todo, digamos, el sector, aparte de la contaminación que está generando Gensa por las cenizas, ¿cierto? Por la contaminación que está generando, pero adicionalmente el río son 4,5 kilómetros, porque entiendo que desde donde están ¿cómo se llaman? Las terrazas donde está el carbón hasta el otro extremo de los lagos son como 4 kilómetros en donde Gensa, digamos, ocupa esa parte del río que pues desconoce Gensa que es un río, lo llaman piscinas de enfriamiento, y con esto pues digamos que para ellos no existe el río como ecosistema, no existe los peces, las aves, todas las plantas que están ahí. Pero estas plantas de enfriamiento están generando unos enormes daños ahí. A mí me preocupa personalmente, don Pedro, ya se lo había comentado y lo había manifestado en estas mesas, porque eso está acabando con la carretera, está acabando con, digamos, con el patrimonio de las familias ribereñas del río. Es impresionante que hagan esto sin unos muros de contención. Esos lagos están absolutamente colmatados, generando un daño inmenso, además de riesgos de inundaciones y de avalanchas en aguas abajo del río Chicamocha. Y estas torres de enfriamiento, de la manera como están planteadas o como están construidas, están generando un enorme daño, tanto visual como ecológico y de infraestructura. ¿Cuál va a ser el futuro de esas torres, don Pedro? Su merced, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, lo que yo he observado, y es algo muy preocupante también, lo que entiendo, Mercedes, señora Yolanda, es la afectación que está sufriendo la carretera que está por la parte sur, podemos decirlo, sí, de los lagos de enfriamiento, por el lado de la comunidad, al otro lado de la avenida. Y hay algo muy preocupante, esa afectación, eso duró entre 5 días en servicio, haciendo unas pruebas, los famosos circuitos de aguas industriales o los canales de circulación. Y si solo en 4 días hicieron toda esa afectación, que casi desbaratan esa carretera, se imagina cómo fuera en 23 meses, si solo fue con 4 días. Entonces, también es cuestionable la forma como Gensa planifica algunos proyectos y que realmente no sé si es que sea sistemático para poder hacer una adición al proyecto, una adición sobre la adición del proyecto que realmente se está desarrollando. Eso también debería investigarlo como decimos, la Contraloría General de la República. Y con otro dato también que nos parece, si yo fuera un administrador de Gensa, yo no me hubiera puesto a hacer todo ese trabajo que hicieron, hacer una afectación técnica dentro de la planta, a dañar parte de las comunidades. Yo hubiera hecho una conciliación con la autoridad ambiental y en lugar de destinar 80,000, 100,000 millones, lo que sea, lo que hayan gastado ahí, había utilizado 5,000, 6,000, 7,000 millones y había hecho un acuerdo con las comunidades de conciliación, ¿cómo se llama esto? De invertir en las comunidades. Compensaciones sociales y ambientales. Entonces, valdría la pena también que la empresa le dijera a los boyacenses, ¿por qué mejor no se hizo
una inversión de, digamos, 10.000 millones de pesos, exageremos. ¿Cuánto no hubiese podido retribuir en la zona en las comunidades que se ven afectadas? Se ha gastado menos plata del erario público y se había invertido realmente en las zonas de afectación, toda vez que se hubiera podido llegar, y eso también pues nos tocaría consultarlo con la autoridad ambiental. Autoridad ambiental. Si se hubiera podido hacer ese tipo de conciliaciones, porque todo ese trabajo es para bajarle 4 grados al agua antes de entrar. Realmente ahí vemos que hay una planificación muy, muy cuestionable. Entonces, don Pedro, perdóneme, recapitulemos. Con ese monstruo que visualmente es demasiado impactante, que están ahí en los lagos, que lo llaman torres de enfriamiento, usted lo que ha dicho es, ellos por un lado están diciendo que las plantas son obsoletas y que van a empezar a cerrar eso, pero invierten 80.000 millones de pesos en unas torres de enfriamiento que no van a solucionar el problema, que están generando un daño, no solamente, entiendo, al interior de la planta, porque no está solucionando, pero pues la afectación al río y a las comunidades es impresionante. Además, no han terminado de hacer la construcción y su merced menciona que eso estuvo en funcionamiento como 4 o 5 días, pero lo que me dicen las familias ribereñas es que solamente lo prendieron un día y eso hacía vibrar la montaña. O sea, entonces uno dice, ¿cuál es el sentido? Y ahora otra pregunta que yo me haría es, ¿dónde está la ANLA? ¿Dónde está Corpo Boyacá? Las autoridades ambientales, locales y departamentales, ¿dónde están haciendo control? ¿Ellos autorizaron ese esperpento de proyecto para Gensa? ¿Cuál es el sentido de invertir toda esa cantidad de dinero en obras que solamente le están generando daño a todo el mundo, a la empresa y a las comunidades, don Pedro? Señora Yolanda, hacer una claridad, las torres de enfriamiento no han entrado en servicio un solo segundo. Lo que estuvo en servicio fue un trabajo de aguas industriales o del agua del canales de circulación. Y eso sí estuvo en servicio, digamos que unos 3 días a medias y quizás 1 o 2 días ya con todas las 3 plantas en servicio. La cantidad de agua que sale allí es impresionante. Entonces, el agua sí es lo que fue lo que afectó esa carretera y esa bancada, y solo estuvo en servicio pleno como 3 días. ¿Y sabe qué ha pasado? Les tocó, o sea, hicieron toda esa inversión y hoy en día el agua está llegando al mismo punto, en las mismas condiciones, y es más, en peores condiciones, porque anteriormente estaban las aguas lluvias, que algo ayudaba a disminuir la temperatura con que sale. Están llegando al mismo punto que hace 60 años lo pusieron las personas que diseñaron esas plantas. Entonces, realmente es una serie de trabajos que alguien tiene que denunciar, porque esto ya se rebosó la copa aquí con Gensa en Termopaipa. Hay una cosa adicional, perdóneme. Hay una cosa adicional que su merced lo ha venido mencionando, don Pedro, y es que absolutamente toda la contratación, y lo digo porque en las mesas de diálogo también estuvieron contratistas, empresarios de Boyacá que han contratado servicios de mantenimiento o de proveedores a la empresa. Pero ya hoy día, o sea, entiendo que absolutamente todos esos contratos se le dan a Manizalitas, que hasta el colmo llegué a escuchar que hasta los refrigerios los compraban en Manizales para mandarlos para una reunión a Boyacá. Esto es la cosa más absurda. Los letreros de precaución de todos los traen de Manizales. O sea, a los boyacenses, literal, ¿qué nos está dejando Gensa? O sea, en eso también hace la claridad. El 100% no lo traen de Manizales, eso también hay que... Pero sí, un porcentaje impresionante viene desde Manizales. Y es más, señora Yolanda, hay contratistas de Boyacá que les adeudan desde hace más de 1 año. Y los contratistas cercanos, los contratistas del círculo de Gensa de Caldas, a ellos casi que les mantienen al día sus pagos. Entonces, Gensa no se preocupa por los boyacenses absolutamente para nada. Es más, hoy Gensa no tiene un solo proyecto real de transición energética en Paipa, que eso es lo que estamos buscando como sindicato. Como sindicato somos conscientes de que hay que llegar quizás en algún momento en hacer la transición energética y pedimos sobre la base de la soberanía energética de los territorios, que sin Paipa tenemos que generar las termoeléctricas, que se reinviertan, es aquí en Boyacá, esos recursos de transición energética. Nosotros como trabajadores,
como Sintralecol, Sindicato Nacional, le apostamos bastante al proyecto de geotermia, el cual Gensa dice que es de ellos, pero realmente la verdad, esto hemos concluido que es de otra empresa y Gensa poco o nada tiene ese proyecto de geotermia, porque en el archivo nacional solo hay un proyecto de geotermia aprobado en Paipa y no lo tiene precisamente Gensa. Pero ellos han vendido la idea en el ministerio que tienen como 5 proyectos de transición energética aprobados ya acá, lo cual nos atrevemos a decir que es totalmente unos proyectos que no tienen ni viabilidad técnica ni viabilidad económica. Para solo hacer un recuento, en el año 2022, un importante directivo de Gensa dijo publicaron en algunos medios de comunicación que para octubre del 2023, finales de octubre del 2023, Gensa tendría sobre los patios de ceniza una granja solar que generaría 4.5 megavatios. Ya vamos para octubre del 2025 y lo único que vemos en esos patios de ceniza es que se sigue almacenando en algunas ocasiones más ceniza. Y lo más preocupante, en el 11 de abril le preguntábamos a los administrativos de Gensa que estaban allí que qué ha pasado con ese proyecto y la respuesta fue que no, que tocaba hacer unas cimentaciones en esos patios de ceniza. Entonces, Gensa, para realmente lo que tiene que ver con la planeación de proyectos, es impresionante la forma en cómo se invierten los recursos del Estado y que los proyectos, en muchos proyectos, realmente no cumplen con su objetivo. Otros ni siquiera han entrado en servicio. Don Pedro, sé que es complejo todo lo que está pasando con Gensa porque tiene que ver con la parte administrativa, del tema accionario, con decisiones que, digamos, no dependen tampoco, digamos, del sindicato, de alguna manera, no son decisiones locales, sino son decisiones políticas que se tienen que tomar a nivel nacional. Y cuando decimos decisiones políticas, me voy a atrever a servirle de parlante algo que decía el presidente de Sintralecol, el presidente a nivel nacional, y lo dijo abiertamente, y es que el amo y señor de Gensa es un político y que de alguna manera, si los políticos boyacenses no tienen un poquitico de sentido de pertenencia por su departamento, por el desarrollo económico, social y ambiental del departamento, pues pueden hacer sus arreglos internos y vamos a seguir en las mismas. Entonces, que esta también sea una oportunidad para exigirle a nuestros políticos, que sé que ya algunos en algunas reuniones ya hicieron presencia algunos de algunos partidos políticos que no vamos a mencionar, porque no nos interesa hacerle campañas políticas a nadie. Creo que es una obligación y no un favor que los políticos boyacenses reclamen lo que le corresponde a los boyacenses. Entonces, por un lado, lo que don Pedro y lo que el sindicato está exigiendo y las comunidades es que haya una intervención a las finanzas y a toda la administración que Gensa ha llevado a cabo con relación a las térmicas, que se investiguen todos esos contratos, que se investigue qué está pasando con el dinero de los boyacenses. Pero además, don Pedro, hay una preocupación muy grande. Y ya lo mencionamos un poco, pero quiero ahondar en esto. ¿Qué pasa con el plan de manejo ambiental y con las compensaciones ambientales y sociales que Gensa debe cumplir? Supongamos que las intervengan, pero ¿dónde está la ANLA? ¿Dónde está Corpo Boyacá? ¿Y de qué manera se le puede compensar, como su palabra lo dice, todo el daño que han generado? Le comento a las comunidades, en el PONCA está establecido que va a haber unas fuertes lluvias en el año 2027. Eso lo dicen los estudios, no lo digo yo. ¿Qué pasa? Que esos lagos de enfriamiento han venido en un deterioro sistemático, porque se han construido unos jarillones para que el agua le sea funcional a las térmicas de Gensa. Esos jarillones, muchos están ya desplomados. Esos lagos están colmatados. No hay muros de contención y eso está en altísimo riesgo de que se genere una avalancha y unas inundaciones que ya las sufrimos en el año 2011,
porque las lluvias son cíclicas y se prevé que en el 2027 vuelve a haber un incremento en las lluvias, además por todo este tema del cambio climático que se está generando. Entonces la pregunta es, ¿quién le va a responder a los boyacenses por toda esa afectación? ¿Sí? ¿Quién le va a responder por ese plan de manejo ambiental a los boyacenses, don Pedro? Bueno, iniciar por la parte política. Sí, realmente esa es una decisión política en el que un político, valga la redundancia, que no es ni de Boyacá y de un gran grupo político, es el que tiene realmente, no solamente la forma de en Gensa, también están en otras empresas públicas. Y aquí quisiera hacer un reconocimiento muy especial del doctor Fabio Medrano, quien es el que ha asumido la vocería, es el delegado del gobernador para este tema. Entonces, con el doctor Fabio, pues él ha hecho una gran gestión, ha logrado articular a diferentes políticos de nuestro departamento, indiferentemente, como su merced lo ha dicho, de la afinidad política, del movimiento político al cual representan, sea que sea, todos son boyacenses y todos como uno solo debemos actuar, trabajadores, comunidades, actores políticos, en recuperar la administración de estas termoeléctricas para Boyacá, que lo que realmente generan estas termoeléctricas se reinvierta aquí en Boyacá. Gensa sobre el papel dice que reinvierte mucho más de lo que recibe. Nosotros como sindicato decimos que a esos informes hay algo que les falta veracidad en algunas partes de esos informes. Entonces, todo este tema ambiental, el único responsable debe ser Gensa. Gensa tiene que asumir su responsabilidad en ese inmenso pasivo ambiental que ha generado aquí en el departamento. Y el plan de manejo ambiental, aunque no me defiendo mucho en ese tema, si hay otros compañeros de la directiva que se defienden bastante en el tema ambiental, el plan de manejo ambiental, Gensa se ha comprometido a hacer algunos, o sea, ha hecho algunos compromisos que no ha cumplido. Y el plan de manejo ambiental, eso es por periodos. Tengo entendido que se vence el próximo año y hoy Gensa, de lo que hemos logrado investigar, no le ha puesto mayor interés a ese plan de manejo ambiental. Luego, las comunidades tienen toda la razón y por eso invitamos a las comunidades, no se dejen creer que Gensa les va a colocar un panel solar allá en el techo de sus casas para la energía y el consumo. Eso lo hace el mismo Estado y se llama algo que se llama comunidades energéticas. Luego no es Gensa la que quizás lo vaya a poner en unos paneles solares. Por eso esas comunidades aledañas que aún como que están ahí, que si apoyamos, no apoyamos, los invitamos a que salgan todos como un solo boyacense, porque Gensa promete y promete, pero realmente no cumple. Y no me quiero siquiera referir a los temas de la Convención Colectiva de Trabajo, que eso sí es una relación obrero-patronal, pero eso ni siquiera lo vamos a mencionar para no desviarnos del tema principal, que es lo que nos concierne a todos los boyacenses, recuperar la administración de estas termoeléctricas para Boyacá, que la transición energética la realicemos aquí en Boyacá. Sería inaceptable, señora Yolanda, que los boyacenses permitiéramos que nuestras propias narices, una empresa caldense, cierre estas termoeléctricas, reciba recursos por transición energética y en Boyacá no tenga destinado un solo dólar, porque se habla de descarbonización acelerada de entre 200 y 300 millones de dólares, es lo que se habla por esa descarbonización acelerada aquí con Thermopipe. Ya, y no es el sindicato y no es lo que estamos. Tenemos la información que para mayo del 2026, si como un solo boyacense no nos paramos en la línea, en la raya, para mayo del 2026, Gensa cierra lo que es la termoeléctrica 1 y para diciembre del 2028 salen la 2 y la 3, que ya no generarían más. Entonces, la transición energética, sí hay que hacerla así, pero hay que verla, es como un complemento, no como un sustituto de lo que hoy tiene el Sistema Eléctrico Nacional, y es lo que Gensa no ha querido entender, o por lo menos lo entiende muy bien y quiere recoger una gran cantidad de dinero aquí a costilla de los boyacenses para ir e invertir en su Caldas, que tienen todo el derecho, pero lo que no aceptamos es que vengan en nuestras propias narices, nos cierren nuestra infraestructura energética y aquí nadie diga nada. Eso es lo que realmente estamos reclamando. Don Pedro, hay algo que yo quisiera hacer énfasis y es que Gensa es cualquier empresa, no solamente Gensa, cualquier empresa, y también me voy a referir
a las empresas carboneras, a nuestros pequeños productores de carbono, ¿sí? Que empezaron a otorgar licencias para la explotación de minerales. En ese momento no era importante o no había todavía una reglamentación clara frente a todo lo que tiene que ver con planes de manejo ambiental y con planes de manejo social. Pero hoy día las normas han venido cambiando, además por temas de cambio climático, y toda empresa, toda entidad está obligada a invertir en temas de responsabilidad social y empresarial y a las compensaciones ambientales y sociales. Conozco casos de minas de explotación de minerales que ya Corpo Boyacá les ha suspendido sus licencias porque no han hecho los planes de manejo social. Es decir, las empresas deben cumplir con una obligación de velar porque en sus territorios haya garantía a los derechos humanos. Hay algo que también se llaman los acuerdos que tiene Colombia suscritos con la OCDE, que son una serie de países que se ponen de acuerdo para implementar una serie de normas, y hay unas, digamos, normas que tienen que ver exclusivamente con derechos humanos, con la garantía de los derechos humanos en toda la cadena de valor de suministro de insumos, ¿cierto? De cualquier mineral o de cualquier proyecto. ¿Qué pasa? Que de manera particular he venido trabajando con comunidades mineras y uno se da cuenta, o hay estudios, yo he hecho diagnósticos en donde las mujeres, por ejemplo, en territorios mineros, viven en condiciones de pobreza, en condiciones de violencia intrafamiliar, en condiciones de desempleo, de falta de oportunidades de ingresos para ellas. Eso no debiera existir. A nosotros se nos hizo parte del panorama, parte del paisaje que haya pobreza en los territorios mineros, que haya una afectación importante donde hay carbono, donde hay explotación de carbón, hay problemas de sequías, no hay suelos, no hay aguas, porque la minería, algunas personas dicen que no es cierto, pero la realidad es lo que vemos. O sea, en los territorios mineros hay una importante afectación tanto al medio ambiente, al agua y a los derechos humanos. De manera particular he trabajado en proyectos de erradicación del trabajo infantil en comunidades mineras. Y aunque lo nieguen muchas personas y que se ha venido erradicando, es cierto, pero aún persiste. He conocido casos de niños que han muerto en alguno de los eslabones de la cadena de valor del carbón, del suministro de carbón, ¿sí? Niños accidentados, niños desescolarizados. Esas cosas no debieran existir, eso no debiera pasar. En los territorios mineros la gente no tiene agua, no tiene suelos como producir alimentos, por ejemplo. Entonces, es importante que las comunidades sepan que se tiene que hacer una inversión en las comunidades. Y Gensa, que es una empresa importante, ni lo ha hecho, no ha hecho estas compensaciones ambientales, ni con las familias de las zonas directas, con las familias ribereñas del río, por ejemplo, lo que han hecho es excluirnos, y me incluyo porque yo también vivo a la ribera del río, ha excluido totalmente las comunidades y no ha hecho esas compensaciones ni en las zonas de influencia directa, mucho menos en los territorios donde le están suministrando el carbón a Gensa, y ellos debieran aplicar esas normas de debida diligencia para velar que no haya vulneración a los derechos humanos en los territorios en donde donde ellos están comprando el carbón, que es la materia prima. Y finalmente, pues también decir que Gensa tampoco es consciente que el insumo fundamental que necesita para el funcionamiento de la empresa es el agua, y es absurdo, don Pedro, discúlpeme, pero para mí es inaceptable que digan que las piscinas de enfriamiento, o sea, a 4 kilómetros del río lo llaman piscinas de enfriamiento. O sea, para los funcionarios de Gensa no entienden que es un ciclo hídrico y que gracias a ese ciclo ellos pueden tener el agua para que la empresa funcione. Ellos no cuidan el medio ambiente, o sea, el deterioro es completamente inconsciente, la actitud de los funcionarios de Gensa, y la verdad yo sí hago un llamado a los funcionarios de Corpo Boyacá y de la ANLA. O sea, yo digo, a ver, ¿para qué están las entidades de control? ¿Las autoridades ambientales para qué sirven? Yo dejo esa pregunta ahí en el tintero, don Pedro, porque la verdad para mí es bastante cuestionable todo esto que está pasando con Gensa. Bueno, realmente en este punto, pues contarle a la comunidad de que por transferencias del sector eléctrico, ley 99-93,
Si Gensa recibe, si el 90% de los ingresos de Gensa son de producto de Termopaipa, uno pensaría que el 90% de lo que Gensa tiene que tributar también debería de tributarlo aquí en Boyacá, pero en eso tenemos ya unos derechos de petición que le hemos dirigido a las alcaldías de Manizales y a la gobernación de Caldas para que nos cuenten cuánto han tributado Gensa en Caldas y compararlo con lo que se ha tributado por transferencias, como dije hace un momento, del sector eléctrico, Ley 99 del 93. Por ejemplo, en el 2023, mientras Gensa aportó 529 millones 291 mil pesos, 529 millones 291 mil 274 pesos, aquí en la alcaldía, la compañía eléctrica de al lado aportó 744 millones versus los 529 de Gensa. En el 2022, la compañía eléctrica Sochagota aportó 567 millones y un poquito más, Gensa 408 millones. En el año 2021, los de al lado, los compañeros de la Sochagota, aportaron 933 millones y Gensa 756. ¿Y qué es lo que quiero significar con esto? Que una empresa como la compañía eléctrica Sochagota, bien administrada y que está aquí también en Boyacá, aunque es de extranjeros, está aportándole más al mismo municipio de Paipa, al mismo departamento, que una empresa pública, una empresa pública del Estado colombiano que debería de aportarle muchísimo más, porque según la misma versión del administrativo de Gensa que estuvo el 11 de abril allí, él nos manifiesta que el 90% de los ingresos de Gensa provienen de Termopaipa. Luego el 90% de todo lo que Gensa tributa tiene que hacerlo aquí en Boyacá y aquí en Paipa. Y es lo que queremos entrar a confrontar, porque entonces, como se me también lo he dicho, ¿en dónde está la autoridad ambiental que no se ha puesto al tanto de todas estas cuestiones, de todos estos temas bastantes cuestionables de Gensa con lo que está haciendo aquí en Boyacá? Luego aquí, insisto, hay un gran tema y hay una gran actividad para la Contraloría General de la República y sobre todo también para la Superintendencia de Servicios Públicos, que si no interviene la Gensa pronto, muy seguramente los boyacenses, caldenses y mucha gente nos vamos a quedar sin empleo, fruto, quizás como lo decimos nosotros, de una muy mala administración, una administración que está, una empresa que está más al servicio de un círculo reducido de contratistas que el mismo pueblo colombiano todavía es, que es una empresa pública. Bueno, perfecto, don Pedro, de verdad que ha sido un diálogo que tenemos que darnos los boyacenses. Yo creo que tenemos mucho por aprender y claramente las crisis generan cambios o los cambios generan crisis, pero lo único que le quiero decir a todos mis paisanos es que esto debe verse como una oportunidad para conocernos y reconocernos en nuestro territorio, como bien lo dice la expresión de nuestro programa Diálogos Territoriales. Tenemos que conocer cómo es que están funcionando las termoeléctricas, cómo estamos sobreexplotando nuestros recursos naturales, nuestros talentos humanos también, porque los territorios mineros, yo sé que no es fácil, en estos momentos están en riesgo. Más de 150 empleados de Gensa, 150 familias. Entiendo, don Pedro, ¿cuántas familias conforman el sindicato ahí en Paipa? Aquí en Paipa hay 147 trabajadores afiliados a Sintralecol. También hay cerca de 27 trabajadores que son contratados a término fijo y adicionalmente con las otras personas, las compañeras que el día a día nos colaboran con la limpieza y nos hacen el sabroso tinto, estas trabajadoras y todo esto es alrededor de 230 familias, pero no son solamente esas 230, son esas miles y miles de familias que día a día trabajan en un socavón extrayendo el mineral con el cual se genera aquí en Termopaipa. Luego, no es tanto por los 230, 250 familias allí, sino también por todas esas familias de Boyacá. Nosotros entendemos la molestia que causa nuestra actividad al hacer los paros en la doble calzada, pero es que realmente no nos están dejando otra alternativa para que realmente el Estado colombiano, para que vengan las autoridades competentes
y escuchen al sindicato, que nos escuchen y que vayan e investiguen dentro de la planta. Y no solamente dentro de la planta, esos contratos de venta de energía que vienen desde Caldas y como algunos otros compañeros o bueno, trabajadores de otros centros que nos han pedido que les ayude mayor, pero lamentablemente hasta ya no podemos por ahora actuar en ese tema. Por eso cuando bloqueamos esa doble calzada y que tenemos que hacer, si tenemos que hacer un paro indefinido en la BTS ahí frente a Termopaipa, lo tenemos que hacer por el bien y por la soberanía energética, los territorios de la soberanía energética de Boyacá y por un renglón importantísimo para la comunidad paipana y para la economía boyacense, lo que son y representan esas termoeléctricas. Pero como sindicato no permitiremos que este abuso que Gensa ha hecho en estas plantas continúe y sobre todo una transición energética en el cual a hoy no estamos incluidos los boyacenses con un proyecto real. Gensa promete y realmente muy poco cumple. Aquí en Boyacá no tiene un solo proyecto real de transición energética como sí los tienen en otras regiones y en la región de ellos, en Caldas. Por eso hacemos mucho énfasis en ese gran proyecto lo vemos así, aunque con todos sus pros y sus contras, pero ese proyecto de la transición energética como trabajadores, como Sintralicor, le apostamos bastante que sería un muy buen proyecto de transición energética. Perfecto, don Pedro. También es importante que la comunidad sepa que el sindicato se vio obligado a hacer estos paros porque estuvo tocando puertas a nivel departamental. Don Pedro lo comentaba, que habían durado mandando cartas y no hicieron oídos. Ninguna de las entidades públicas quisieron escuchar. Solamente hasta el primer día que se hizo el paro, que fue el 21 de marzo. Hace un mes. Sí. Hace un mes. Entonces sí llegaron ahí sí funcionarios de la gobernación y del municipio y empezaron a escucharnos. Entonces, digamos que si no hubiera sido por esa por ese paro que se hizo, don Pedro, pues seguiríamos en las mismas. Ese 21 de marzo fue una marcha pacífica, el paro que tenemos programado porque lo pusimos por Semana Santa, sí seguía ahí latente ese paro. Y también en este punto, aunque en un comienzo no teníamos receptores de lo que nos escucharan para que vinieran y se enteraran de primera mano, hay que reconocer también públicamente, como lo mencionó el doctor Fabio Medrano, exalcalde de Paipa, y quien en representación de la gobernación ha estado al frente de la situación y ya se ha enterado un poco más de primera mano que pasa. También hay que hacer un reconocimiento público al alcalde Camacho, quien en un comienzo estaba un poquito ciego, pero ya él ha entendido realmente la situación. A los representantes de la Cámara por Boyacá, 4 de los 6 ya nos están apoyando y nos han dicho que sí, que hay. Por eso no nos interesa de qué afinidad política es. A los representantes de la Asamblea, a los diputados de la Asamblea Departamental, agradecerles por su apoyo también. Allí todos, en su gran mayoría, todos también están comprometidos con esta causa. A los representantes de la Cámara, ya los hemos mencionado, a los senadores de Boyacá, que por favor, ya hay algunos, ya han como 5 senadores que nos han estado apoyando. También otros senadores de otros departamentos a quienes les hemos ido a tocar las puertas a Bogotá también dicen que nos van a apoyar, porque esto realmente tiene que ser algo político y tiene que ser entre las comunidades, trabajadores y los diferentes representantes políticos de nuestro departamento, esas personas que fueron nombrados mediante voto popular para que representen los intereses de los boyacenses, de los paipanos, y en esta situación con las termoeléctricas 1, 2 y 3, hoy administradas por Gensa y que son del pueblo boyacense, porque estas plantas fueron construidas con impuestos de los boyacenses. Es más, he podido hablar con algunas de las personas que estuvieron allí y ellos nos cuentan que algunos de los terrenos fueron donados por las personas de la misma vereda, otros terrenos fueron adquiridos con impuestos de la misma alcaldía, otros con impuestos de la gobernación y otros terrenos también con recursos de la nación. Entonces, estas plantas no son de Gensa, estas plantas son de los boyacenses que en el año 2005 se las dieron para que las administraran. Nosotros estamos diciendo, venga, Estado, considere y retire a Gensa de Termopaipa por la soberanía energética de los territorios. Busquemos otra alternativa, otra empresa que administre esas plantas para el servicio de la comunidad, no para el servicio de algún círculo cercano de contratistas a Gensa en Caldas. Esa es una cruel realidad que estamos viendo los boyacenses acá en nuestro departamento.
Perfecto, don Pedro. Y de verdad que de manera muy especial hacerle una cordial invitación a todos nuestros paisanos en los diferentes municipios del departamento, especialmente en las zonas en donde están explotando carbón. Ustedes también hacen parte de las termoeléctricas. Tenemos derecho a informarnos, tenemos derecho a participar. Y para uno poder participar activamente tenemos que capacitarnos e informarnos sobre lo que está pasando. Yo pienso que, como les decía hace un momento, pues que esto sea una oportunidad, porque la transición energética lleva un apellido y es que sea justa. Y justa es que haya garantía en los derechos humanos para los niños, los jóvenes, los adolescentes, las mujeres de los territorios donde haya explotación de carbón. Y también para los niños, las mujeres y todas las familias que viven en las zonas de influencia directa e indirecta. No todo el mundo nos vamos a meter a una mina a trabajar, o no todo el mundo vamos a estar trabajando al interior de la empresa. Don Pedro, yo lo dije cuando la primera invitación que usted muy amable nos hizo y que pues, de manera particular he estado ahí, pero lo decía, aquí no es solamente por el empleo de las 200 familias que hacen parte de Gensa, del sindicato, sino por el empleo de todas las familias y las mujeres y los hombres en los territorios. O sea, esta tiene que ser una oportunidad para generar un desarrollo armonioso entre nosotros mismos, que sea más sostenible, más sustentable, que pensemos en nuestro río, en nuestros páramos, en nuestros ecosistemas, porque eso es lo que nos está dando la vida. Nuestra vida y nuestra existencia está soportada sobre nuestros recursos naturales, que bueno, los llamamos recursos naturales, pero no nos gusta, ya lo hemos dicho, llamarlos recursos, porque cuando le ponemos el nombre de recursos lo estamos viendo únicamente como signo pesos, y no debe ser así, porque hay cosas que definitivamente tienen un valor más preciado que el mismo dinero. Entonces, no sé, ya para cerrar, don Pedro, un mensaje dirigido a todos nuestros paisanos, ya para concluir. Y gracias, señora Yolanda. Invitamos a la comunidad paipana, a los boyacenses, a que por favor nos manifestemos en la situación que está viviendo las termoeléctricas y el problema que como organización sindical vislumbramos para la economía paipana y para la economía boyacense. Esto no se trata de, repito, insisto, esto no se trata de ninguna reivindicación salarial o reivindicaciones laborales de los trabajadores, sindicatos de empresa. No, esto va mucho más allá. Es un tema de soberanía energética de los territorios, es un problema social y económico que viene para el departamento, en donde los diferentes actores continúan así de brazos cruzados viendo qué es lo que pasa. Hay que reconocer que ya muchos actores políticos, muchos dirigentes políticos se han unido a nuestra causa, pero necesitamos todos como uno solo hacer un frente común para ir y solicitarle al mismo Estado, al mismo gobierno, de que se considere quitarle la administración de Termopaipa 1, 2 y 3 a Gensa, toda vez que existen razones de peso en la forma como Gensa ha administrado esos recursos públicos, esos recursos que son de la nación y que vienen del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Luego aquí como sindicato y yo como Pedro Rojas dejo claro que no estamos diciendo que en Gensa haya corrupción, estamos diciendo, venga, Contraloría, por favor, Contraloría General de la República, por favor, haga una investigación técnica, no administrativa. Entonces, todo esto, si permitimos los boyacenses que realmente estas termoeléctricas se cierren como está planeado, va a ser un problema social y económico, no tanto solo para Paipa, para toda una región boyacense y todos esos 11 municipios que hacen parte del distrito minero Sogamuxi-Tundama. Entonces, esto es una situación realmente de la región, no trabajadores empresas de la región y de los boyacenses. Entendemos las molestias que causan nuestras acciones al hacer paros ahí en la doble calzada y por ahora solo hemos hecho el 21 de marzo una marcha pacífica que fue bastante caótica para el transporte. No, nosotros somos conscientes que un paro como lo tenemos planeado va a ser un poco más difícil para el transporte, pero tenemos que hacer algo hoy por el Boyacá. Es preferible ponernos colorados con la situación a después estar viviendo parios que vino una empresa caldense en nuestras propias narices, nos cerraron nuestras termoeléctricas y aquí no pasó nada, nadie dijo nada. Entonces, por eso hacemos un llamado nuevamente a toda la clase política, a las comunidades, a esos compañeras y compañeros que día a día trabajan en un socavón extrayendo el mineral para Termopaipa. Esas personas no están en el radar de Gensa para la transición energética.
Total. Eso es algo realmente espantoso, porque no hay un solo proyecto real de transición energética aquí para Boyacá. Y decirle a un minero que le van a colocar un panel solar ahí en la boca de la mina, eso no es transición energética como tal. Hay que pensar en los derechos laborales y sociales de esa familia que depende de extraer el carbón de ese socavón, de todas, es que es toda una cadena, hasta el mismo conductor de la volqueta, la señora de la tienda, ahí en la vereda donde se van a hidratar los compañeros que trabajan en la mina, es toda una cadena de valor y una cadena económica alrededor de esas termoeléctricas. A usted, señora Yolanda, y a todos, muchas gracias. Muchísimas gracias, don Pedro. Su merced mencionó el tema de los distritos mineros. Claro que sí. Invitamos a todas las personas a que compartan este video con los territorios y con todos los municipios que hacen parte del distrito y todo lo que acontece en torno a nuestro río Chicamocha. Don Pedro, agradecerle enormemente su liderazgo, su amabilidad, su tiempo y seguiremos conversando y apoyándonos en todo lo que esté a nuestro alcance. Muchísimas gracias por este espacio. A usted, señora Yolanda, y a todas las comunidades, muchas gracias. Y quizás hacer una claridad. O sea, nosotros no estamos pidiendo que Gensa se venga por allá, para Boyacá. Gensa puede seguir en Caldas, en Manizales, con sus contratos. Lo que estamos pidiendo es la administración de Termopaipa 1, 2 y 3, que sea para Boyacá, para los boyacenses, o una empresa del Estado que la administre con responsabilidad y que se invierta aquí en Boyacá, en Paipa, en las comunidades, en la zona de afectación. A todos ustedes, muchas gracias. Muchísimas gracias, don Pedro, y un feliz día para todos.